Tierra de campos o tierras de pa' llevar. La Tierra de Campos es una región natural con una extensión superior a los 5.000 kilómetros cuadrados que presenta amplias llanuras arcillosas en el horizonte. Aquí es evidente lo del dicho de ancha es Castilla. Su relieve alomado hace que destaquen las pequeñas ondulaciones o tesos típicos de su paisaje. Campos de Tierra de Campos, crisolígneo de la raza, donde las 7 virtudes tienen hogar y provanza. Por aquí pasó la historia en singular cabalgada. Así nos la describe el poeta Blas de Otero. Amplios valles, modelados por los cursos de los ríos Cea, Valderadue y Sequillo, forman parte de la red hidrográfica y atraviesan esta región a la que dieron frecuentes sustos con sus desbordamientos y riadas. En esta seca planicie, y debido a la poca permeabilidad de su suelo, se forman algunos humedales como hábitat de aves acuáticas. El más conocido, el Mar de Campos o Laguna de la Nava, con una extensión que en tiempos llegó a alcanzar las 3.500 hectáreas. Es tierra de cereal y adobe, y desde tiempos remotos territorio de una actividad intensa. Un viajero de estas tierras decía cosas como estas: las tierras que se extienden entre Villalón y Frechilla, en 3 leguas a la redonda, son conocidas bajo el nombre de Riñón de Campos. No son llamadas Corazón de Campos porque Campos no tiene corazón. El riñón es lo que se dobla sobre el arado y sobre la espiga. El riñón es el que resiste las heladas y fuegos. El corazón podría hacer sospechar ternuras o sentimientos, sujetos ambos muy alejados de lo que esta tierra significa.
El Riñón de Campos es la Castilla en escombros, o más bien los escombros de Castilla. Así nos la describe el escritor leonés Jesús Torbado. Todo en ella es uniforme. Se funden la luminosidad del paisaje con la fisonomía de los viejos pueblos que la jalonan con su rústica y vetusta arquitectura, cuya principal materia constructiva es la propia arcilla del suelo, endurecida al sol candente del estío, como nos dice don Justo González en La Tierra de Campos, región natural. Los bagceos pueden ser considerados como los primeros habitantes de esta zona. Su presencia está ampliamente documentada y probada al menos desde el siglo III a.C. No se ponen de acuerdo arqueólogos e historiadores en ubicar la ciudad bagcea de Intercatia, aunque muchos son los que la asocian con Aguilar de Campos, donde según Apiano tuvo lugar el célebre asedio al que la sometió el cónsul romano Licinio Lúculo en el año 151 a.C. Ante el ataque romano, los bagceos se atrincheraron en la ciudad con 20.000 soldados de a pie y 2.000 jinetes. Los romanos, desconocedores del terreno, se atollaron en el fango que rodeaba la población, teniendo abundantes bajas. Tras la capitulación, Lúculo les exigió a cambio 10.000 mantas de lana de recompensa. Vestigios de civilizaciones pasadas, como son los romanos, nos lo confirman algunas villas romanas de la provincia de Palencia y los restos de la calzada y puente de Vecilla de Valderaduey. La invasión árabe hizo que la zona quedase despoblada durante 2 siglos. Los musulmanes arruinaron ciudades y pueblos
desbaratando los campos y haciendo imposible permanecer en ellos. Villabarú de Campos debe su nombre a una familia valiente que hizo una épica resistencia a estas invasiones. Los Baru. Era el año 714. El arqueólogo e historiador palentino Simón Nieto, en 1895, dice que aún no hace muchos años se podían conocer los vestigios del mencionado castillo en Villabarú, y nos da cuenta del relato. El moro Muza, saliendo desde Zaragoza, emprende la conquista de la tierra de Campos, siguiendo la vía romana y atravesando Palencia e Intercatia Gatón de Campos. Pero inesperadamente encontró resistencia en el fuerte de los Baru, en el corazón de Campos, en las proximidades de Villabarú, donde hubo de emplear 3 días de fuerte resistencia para rendirle. Aún hoy, como muy bien dice el también historiador de Villarramiel, el padre Luis Fernández, las madres de esta zona recriminan las travesuras de sus hijos en estos pueblos de Campos con el dicho de «eres más malo que el moro Muza». La repoblación llevada a cabo a partir del siglo X en tierra de Campos crea famosos y poderosos monasterios como Sahagún, Benavides, Matallana, Santa Cruz de la Zarza y otros muchos pequeños prioratos que pertenecían a las mismas órdenes. Existía un dicho popular que decía: «Fraile o cartujo, ¿dónde resides? ¿En Matallana o en Benavides?». Las leyes desamortizadoras del siglo XIX, que obligaron a la exclaustración de los monjes y la subasta de los bienes patrimoniales de los monasterios, produjeron unos efectos lamentables y negativos, pues la mayoría de ellos fueron destruidos con la consiguiente pérdida de este patrimonio cultural. Pasaron a manos particulares y algunos de ellos los podemos ver hoy como fincas agrícolas o ganaderas.
el siglo XII, los caballeros templarios establecieron una de sus primeras y más importantes bailías en Ceinos de Campos, Santa María del Temple, donde sitúa la literatura española de la Edad Media uno de los milagros de Nuestra Señora, la iglesia robada del poeta riojano Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. Conocida por estos grabados de Parcerisa de 1860, que junto a Cuadrado son autores de recuerdos y grandezas de España, ambos dicen de ella que fue joya capaz de envanecer a las más opulentas ciudades y la han destruido a sangre fría y por capricho. Hoy, los despojos de sus restos los encontramos decorando edificios o panteones por el resto de la provincia. Cerca de Vega de Ruiponce y junto a la carrera La Zamorana, Escalona nos informa de un monasterio de monjas que ya existía en el año 1048, titulado San Pedro de Araduey, hoy despoblado de Santa Cruz de Araduey. Cuenta la leyenda que unos arrieros acampados aquí mismo robaron el aceite de la lámpara que alumbraba al Cristo y al serles reprendidos por la ermitaña lo negaron, contestando que si fuera verdad, reventara el mejor de sus bueyes. Lo que sucedió al momento, desprendiéndose inmediatamente la panza del animal y convirtiéndose en esta piedra de media tonelada, conocida por los lugareños como Piedra del Milagro. También en esta repoblación participan los grandes señores feudales y afloran multitud de parentelas y familias laicas que figuran como señores de otras tantas poblaciones.
las disputas por la delimitación del territorio será motivo de frecuentes guerras entre castellanos y leoneses, apareciendo torres o fortificaciones, en su mayor parte en tapial, a lo largo de los cursos de los ríos Valderadue y Seguillo. Más sólidos son sin duda estos otros castillos que se distinguieron durante la Guerra de las Comunidades y que aparecen en este bonito pasaje del Romance de los Comuneros del poeta Luis López Álvarez. Con sus hombres va Padilla una mañana de enero. Avanzan sin detenerse hasta llegar a Trigueros. Al reunirse con Acuña hacen 6000 comuneros que en Torre de Mormojón penetran sin gran esfuerzo y que de Ampudia se amparan tras combatir con denuedo. Si los grandes se congregan en torno de Río Seco y baten tierra de Campos levantando más ejércitos, Padilla se multiplica. En Cigales se presenta. Es un 7 de febrero. Padilla a sus hombres dice: al palacio prended fuego, que al conde de Benavente den guarida en el infierno. El trigo que almacenaba se le queme en el incendio y no les sirva a los señores lo que segaron plebeyos. A Juan Bravo espada en puño, le acaban por apresar. Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. Anochece ya en los campos, solo se oye el grito. Mención especial merece la Estrella de Campos, o Torre del Mayor Mojón, como apellidaron a esta fortaleza los antiguos castellanos. Ricardo Becerro de Bengoa, a quien se deben estos apuntes de viaje que nos muestran cómo era esta atalaya que veían descollar desde todos los campanarios de Campos. Se conoce de él desde el año 938. En 1502 pasó de ser torre a castillo fortificado. Tras su episodio comunero fue destruido en 1874 y explotado como cantera hasta el año 1878, en que una Real Orden suspendía la venta del castillo y lo declaraba Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, solo sirvió de acicate para su destrucción y ruina, y su mazmorra refugio de malhechores, lo que supuso mucho peligro para los habitantes de esta zona. Los siglos XV y XVI serán años de grandes artistas de la escuela castellana, y cuando se construyen magníficas iglesias que hoy desgraciadamente poco a poco van desapareciendo de nuestra vista, convirtiendo en un montón de ruinas lo que fue un esplendor.
El poeta terracampino de Cuenca de Campos, Aderito Pérez Calvo, es autor de este bonito poema a estas torres huérfanas de las campanas y su lenguaje. Aprendí de niño el único lenguaje que entienden todos los seres humanos. Me lo enseñaron las campanas. La música en tu pecho era cautiva, tu pasión fervorosa más que humana te encaramó a la luz desde la torre, fundiéndote al metal de las campanas. El viento se alió con los badajos, el cielo convertido en pentagramas, un manantial azul de notas era. Se te metió la música en el alma. Ya todo soledad, todo deseo, las cuerdas en tus manos se incendiaban, llenabas los confines campanero de llantos de bordón, ecos y llamas. El comercio y las vías de expansión darán una actividad inusitada a la zona durante los siglos XVIII y XIX. El Canal de Castilla representó para Tierra de Campos la obra más importante de las acometidas durante este periodo. Se construyó para facilitar el transporte de mercancías por medio de barcazas arrastradas por caballerías. Su apertura significó también el desarrollo de la agricultura y ganadería, al facilitar la salida de sus productos. Hoy quedan algunas ruinas de las fábricas de harinas, lana, curtidos, etc., que se levantaron en sus márgenes.
la llegada del ferrocarril, el transporte del canal fue perdiendo importancia. El ferrocarril de vía estrecha conectó la España cerealista con las grandes rutas ferroviarias. Julián González, en su libro El tren burra, recrea las andanzas de Julianín, el hijo del maquinista de ese pequeño tren que circulaba renqueante por la tierra de Campos. En él nos cuenta viejas historias de estas tierras, como la de Mazariegos, el pueblo del famoso herrero que se le olvidó el oficio de tanto machacar. Julianín nos cuenta: de nuevo el tren en marcha, en medio del mismo paisaje de campos de tierra seca, palomares, algún rebaño y ningún árbol. Así llegamos cerca de otro pueblo y mi padre, aparentemente serio, dice: este pueblo antes se llamaba Castrocuerno y estaba en aquel teso, pero le quitaron el cuerno y llamaron Castromocho. Tierra de Campos es cuna del poeta Jorge Manrique y otros que quisieron haber nacido en ella donde tenían sus raíces y no pudieron por avatares del destino, como León Felipe, el poeta maldito, cuyos antepasados habían nacido en Errente Campos y que fue una de las voces más nobles del exilio literario. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara más de otras cosas raras un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada. Qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Muchos son los escritores y pintores que patean esta tierra, contando y plasmando sus grandezas y miserias. Machado, Unamuno, Azorín, Simón Nieto, Ventura García, Macías Picabea. Así nos describe Delibes su fauna cuando viene en busca de la patirroja y la liebre. Tras las colinas, allí donde se ha puesto el sol toma un color encendido, rojo escarlata. Del tomillar llega otra vez la llamada del macho de perdiz. Por el cielo cruza muy alto y bullicioso un bando de calandrias que suben a acostarse entre los rastrojos del páramo. Pide venir 7 lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja, patituerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja.
¿Dónde vas, loba maldita? ¿A dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis 7 cachorros. Pero serán Justo Garrido y Jesús Torbado quienes mejor hayan descrito este territorio. Este último, después de un viaje a pie por los confines y adentros de esta tierra, se empapa de sus historias. La carretera se levanta en medio de 2 profundas cunetas. Hasta hace poco el sequillo la asaltaba y el tránsito quedaba roto. Las aguas permanecían sobre ella a veces meses enteros, anegando los campos y los pueblos. La seca tierra se sacia enseguida y no filtran las lluvias. Villafrades de Campos muestra las llagas de las inundaciones. Edificios agujereados, tapias caídas, mordidas fachadas. El ayuntamiento ha sido reedificado con ladrillos. Villafrades de Campos se acurruca a la izquierda, muy triste y muy dormido bajo el sol. Fradar significa podar los árboles hasta la última rama. La villa que lleva este verbo por sufijo no posee ninguno. Pero Villafrades oculta en su paz un trágico destino. Nadie habla de él, nadie quiere mencionarlo. No se trata del terror de sus habitantes a las avenidas, que junto a los incendios es la gran plaga de la que los campesinos no pueden defenderse. Hace 4 siglos y medio, los vecinos de Villafrades cometieron un grande y oscuro pecado. De este pecado no queda memoria, como tampoco de sus protagonistas. Quizá fue nido de una herejía, quizá el pueblo se levantó en armas contra el orden constituido. Nadie ha sabido explicarme la categoría de este pecado, pero se recuerdan sus consecuencias. El cardenal Cisneros, cuya familia había nacido en estas tierras, el glorioso cardenal mandó arrasar el pueblo con un procedimiento digno del Dios bíblico. Las casas fueron destruidas y sobre las ruinas y los campos se sembró sal para purificar la tierra. Villafrades, limpio de su pecado, fue creciendo al otro lado de la carretera, donde hoy se halla, dedicado a los pacíficos menesteres de cultivar trigo y de secar quesos. La cólera del cardenal ha sido olvidada, como casi todo. En los campos de sal crece ahora la mustia hierbecilla de las eras. El pueblo, antes sobre un montículo, bajó al valle del Sequillo por algún oscuro destino, y el pecado es purgado cada invierno, cuando el río lava con sus aguas sucias las espirituales miserias de los habitantes. Desgraciadamente, la ruina para esta tierra llegó en el siglo XX, con la migración de la gente rural a las ciudades, lo que provoca la despoblación y el abandono de los pueblos, convirtiendo muchos de ellos en un montón de escombros. Villacreces. En el año 1939 contaba con 155 habitantes. Hoy despoblado en ruinas, entre las que destaca la emblemática torre de San Emeterio y San Celedonio.
Campos. Cuna de santos. El más importante, el beato Fray Francisco Capillas, degollado en China en 1648. Ya no se divisa la silueta de la casa palacio del Marqués del Duero en el despoblado de Padilla de Campos, el mejor estratega militar español del siglo XIX. Monte de Campos. Destaca la arrogante e imponente torre de su castillo, que en palabras de don Simón Nieto, más parece un lindo pabellón de damas que alojamiento de hombres de guerra, sobre el inmenso mapa de ruinas que presenta el antiguo pueblo de los Manuel. Cerca, ya en el término de Castil de los Vela, se encuentra el despoblado de Villa del Invierno, o caserío de los Huevos Duros, como se le conocía, que solo conserva una ermita que construyera Luis de Rincón en 1594, con su famoso Cristo Milagrero. Pajares de Campos, donde cuenta la leyenda que florecen juntas rojas amapolas y blancas margaritas ante su ermita. Era el año 1291 cuando los templarios de Ceinos y los leoneses se disputaban sus diezmos. Zorita de la Loma, repoblada en el siglo XI por Alfonso Díaz, pasaría a ser propiedad de don Fernando Alfonso de Zorita por los servicios prestados en la defensa de Mayorga durante el cerco a que fue sometida por los Lara en 1296. Zorita de Villada, como se la conocía, tenía 153 habitantes en 1910. Hoy solamente lo habita una familia. Fontioyuelo. En las llanuras de Campos es frecuente ver ollas u hoyolos donde nace alguna fuente. De aquí toma el nombre Fontioyuelo, pueblo que hicieron grande los Cabeza de Vaca y muy especialmente doña María, marquesa del lugar. Hoy, las ruinas de su caserío dan fe de la grandeza que tuvo en otros tiempos.
ponemos punto y final con esta cita del poeta vallisoletano Nicomé de Sanz. En nombre de Padre et Filio, aquí la trova es fincada. De la Castilla en escombros, hambrienta y despanzurrada, no sé si a fuerza de insigne, si por fuerza o por desgracia. Está en mortal agonía por el fisco apuntillada y por legiones de hurones que comen y no trabajan, y por turno a empujón rechupan de la obra exhausta. En nombre de Padre et Filio, aquí la trova es finada. Non pido albricias, non pido, por estar hueras las artes.